Trading de alta probabilidad. ¿Cómo se ejecuta el trading de alta probabilidad y cómo nosotros podemos agregar un acercamiento de avanzada a nuestra propia estrategia de trading y a nuestro propio plan de trading? ¿Cómo nosotros podemos hacer efectivamente trading de alta probabilidad y incurrir en aquellos caminos que nos permitan saber cuáles son los procesos adecuados para poder brincar aquellos datos aleatorios que están dentro del mercado? Eso es lo que vamos a estar analizando el día de hoy, muchachos. Criptopanas, espero que todo como siempre esté muy bien y les esté yendo excelente en sus jornadas de trading. Si son nuevos por acá, me presento. Yo soy el Criptopana, trader de oficio y educador de vocación, y me dedico a explicarles a ustedes cómo hacer trading de forma rentable. Dejando esta introducción de lado, muchachos, vamos a adentrarnos de una vez y sin darle más larga al asunto en este tema del trading de alta probabilidad, que es algo que ya hemos venido tocando en diferentes videos anteriores, ¿no? Que por cierto, todos esos videos se los voy a dejar o bien abajo en la descripción del video y también aquí arriba en la tarjetica. Déjenme un momento cambiar el color de este pincel para que no contraste tanto, para que contraste un poco más, perdón. Perfecto, creo que azul. A ver, azul, creo que sí se ve bien, perfecto. En azul se ve muchísimo mejor. Ok, muchachos, empecemos la lección del día de hoy. Entendiendo y comprendiendo algo que, si bien hemos tocado ya con anterioridad, creo que es hora de categorizarlo mucho mejor, ¿sí? El mercado se mueve en dos sentidos. Ambos sentidos presentan dos situaciones distintas, pero que se ejecutan bien sea en una tendencia alcista, en un modelo de hacedores de mercados, en un modelo de compra de hacedores de mercado o en un modelo de venta de hacedores de mercado. En ambas situaciones se presenta, independientemente del modelo, independientemente del punto dentro de la estructura. Por cierto, videos de modelo de hacedores de mercado también lo van a tener en la parte de arriba, en la tarjetica lo van a tener por acá, y el video de estructuras de mercado también lo van a tener allí arriba, ¿no? Esto es para que recopilen todo eso, pues te repito, esto es un acercamiento de avanzada, esto es un acercamiento el cual ya no voy a repetir esos conceptos que ya he venido repitiendo durante varios videos, sino voy a intentar dar digamos que contenido nuevo, agregar valor a estos procesos que nosotros estamos ejecutando y que nosotros deberíamos estar enmarcados en todo momento. En este caso nosotros tenemos que entender que el mercado se mueve, repito, en dos sentidos: o se mueve para arriba o se mueve para abajo, no hay otra cosa. El mercado no hace más nada sino eso. En algunos puntos acumula, o algunos le llaman procesos de lateralización. Independientemente de cómo le llames, se supone que eso lo denominamos como un rango. Si el precio se mueve a través de rangos también, y si Wyckoff está en lo correcto, y me parece que está en lo correcto, el precio se mueve de esta forma, ¿no? Desde un rango hay una expansión, luego hay otro rango, luego hay otra expansión, luego hay otro rango, posiblemente otra expansión, luego hay otro rango y posiblemente otra expansión. ¿Y qué tenemos acá? Un quiebre de modelo, ¿cierto? Un quiebre de modelo de hacedores de mercado. Pasamos de un modelo de hacedores de mercado, pasamos de un modelo de compra de hacedores de mercado a un modelo de venta de hacedores de mercado a través de un proceso de cambio de tendencia. Todo esto ya lo vimos, repito, los videos se los dejo abajo en la descripción y arriba en la tarjetica. Ahora lo que quiero que tengamos en claro es que, independientemente del modelo en que nos encontremos, si nos encontramos en un modelo alcista o si nos encontramos en un modelo bajista, independientemente del modelo, nosotros tenemos dos cosas que pueden llegar a pasar. O bien se presentan oportunidades para colocar operativas de tendencia, o bien se presentan oportunidades para colocar operativas de soporte y resistencia. Todas las estrategias, y ya lo vamos a ver, todas las estrategias que nosotros utilicemos y que muy seguramente tú estás utilizando en este momento dentro de tu propio trading, todas, brother, absolutamente todas esas estrategias, se me cae esto, están enmarcadas bajo estas dos categorías, ¿sí? Todas, independientemente de lo que utilices. Si utilizas indicadores, si utilizas Fibonacci, si utilizas Wyckoff, si utilizas Gann, si utilizas, qué sé yo, si utilizas trading astral, si utilizas numerología, si utilizas soportes y resistencias, si utilizas modelos de hacedores de mercado, independientemente de la estrategia que tú estés aplicando en ese momento, tú estás enmarcado bajo una de estas dos grandes categorías. O bien estás haciendo operativas de tendencia, o bien estás haciendo operativas de soporte y resistencia. Estas operativas, ambas operativas que se presentan o bien en una tendencia alcista, en una tendencia bajista, o en un modelo de compra, o en un modelo de venta,
Ambas señoras presentan, digamos que otras clasificaciones o dos clasificaciones per se. Cuando tú ejecutas operativas de tendencia, o bien estás ejecutando operativas al comienzo de la tendencia o al final de la tendencia. Es decir, operativas de cuando comienza la tendencia en este punto de aquí abajo o cuando culmina la tendencia en este punto de aquí arriba, ¿cierto? De resto lo que estás haciendo es colocar operativas de soporte u operativas de resistencia. Operativas de soporte u operativas de resistencia. Esas operativas se dividen en dos también. Operativas de soporte de quiebre u operativas de soporte de regresión u operativas de resistencia de quiebre u operativas de resistencia de regresión. Se dividen en ambos puntos. Y esto es lo único que tú puedes hacer dentro del mercado. ¿Sí? Obviamente estás comprando y estás vendiendo, pero estás comprando y vendiendo enmarcado en esta metodología, o bien a través de quiebres y regresiones de soportes y resistencias, o bien a través de comienzos y finales de tendencia. Digamos que los quiebres y los soportes de resistencia se encuentran aquí en la mitad de la tendencia, ¿cierto? Aquí en la mitad de la tendencia, y el comienzo y final de la tendencia se encuentra, bueno, como bien dice la palabra, al comienzo o al final de la tendencia, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que saber en dónde estamos ubicados en orden de poder ejecutar operativas de alta probabilidad. Todos los sistemas y estrategias calan en estas categorías. Absolutamente todos, como ya lo dije con anterioridad. Todos, sistemas, indicadores, Ichimoku, soportes y resistencia, chartismo, análisis técnico clásico, análisis fundamental, todos calan en estas categorías, ¿sí? ¿Cuáles son esas categorías? Volvamos para atrás: operativas de tendencia, operativas de soporte y resistencia, ¿no? Ahora, recuerda, no planifiquemos las cosas. Si bien todas calan en estas categorías, no quiere decir que exclusivamente nos vamos a mover en estas categorías y yo voy a encerrar todo lo que yo hago en sistemas de estas categorías. Este tema de la no planificación lo dejé en uno de los en vivo que hice. Creo que hace fue 2 semanas, ese fue el en vivo hace 2 semanas, que es con respecto a este tema de si el análisis técnico funciona o no funciona, ¿no? Por cierto, ese video también se los voy a dejar aquí arriba en la tarjetica. Es importante que entiendan este concepto de la no planificación. Ahora, lo primero que te tienes que preguntar al momento de formular una estrategia de trading, o mejor dicho, ya tienes tu estrategia de trading, ya la tienes escrita, como hablamos en el último en vivo. El en vivo de este viernes que pasó, como estábamos hablando en ese video, tenemos que tomar en consideración que debemos tener una estrategia escrita. Cuando tú tengas tu estrategia escrita, cuando tú tengas toda tu formulación escrita, bien sea a mano o en un documento en Word o en donde sea que la tengas escrita, tienes que preguntarte algo primero. Este acercamiento que estoy aplicando, es decir, tu estrategia, mi estrategia, ¿en qué categoría cala? ¿Cuáles son esas categorías? Estas. ¿En qué categoría cala tu estrategia de entrada o tu método de entrada, que viene siendo per se a lo que se resume esto, ¿no? Métodos de entrada. ¿Tú estás utilizando métodos de entrada a favor de la tendencia, es decir, al comienzo o al final, o estás utilizando operativas de soporte y resistencia? Es decir, ¿estás entrando en los quiebres o estás entrando en las regresiones? ¿Cómo estás entrando al mercado? ¿Sí? Muy bien, tú puedes estar entrando al mercado, qué sé yo, por un cruce del RSI, o por un cruce de la media no sé qué cosa, o por un cruce del MACD, o bien que quebramos un soporte y lo convertimos en resistencia, pero tú estás entrando a una de estas dos categorías. Es importante saber bajo cuál categoría estás entrando. Necesitas ubicar o sea, tu proceso de entrada, es decir, por lo menos si tú estás entrando, en mi caso, a través de patrones de falsos quiebres, que es, digamos, que uno de mis favoritos, que es un patrón de falso quiebre. No es un quiebre, es una regresión. ¿Por qué es una regresión? Porque, bueno, falso quiebre, ¿cierto? Digamos que este es la resistencia, entonces aquí tenemos esta velita que se conforma así, patrón de falso quiebre allí, y después yo me apalanco en un movimiento bajista y voy comprando la parte de abajo de las velas, ¿no? Digamos que más o menos se podría resumir de esa forma. Es decir, que este método que no es exclusivo, que no es el que exclusivamente utilizo para especular, pero es uno de mis favoritos que utilizo para especular dentro de mi estrategia, cala dentro de las operativas de quiebre, y también cala o bien dentro del final o el comienzo de una tendencia, ¿sí? O, repito, o bien el final o el comienzo de una tendencia, porque eso es lo que busco cuando las tendencias están culminando, eso es lo que busco cuando las tendencias están comenzando.
Y tenemos que entender ese tema de final y comienzo, ¿no? Porque cuando una tendencia culmina es porque la otra ya está comenzando. ¿Sí? Cuando una tendencia llega al final es porque ya otra tendencia está comenzando. Claro, estos cambios de tendencia no se dan de esta forma, no se dan como lo estábamos viendo en los videos de estrategia y métodos de entrada y modelos de asesores de mercado. No se dan de esta forma tan rigurosa, sino tienen procesos lateralizadores, quizás volvemos otra vez al alza, hacemos otro swing high, proceso lateralizador y volvemos otra vez a la baja con patrones de falsos quiebres de este lado, quizás patrones de falsos quiebres de este lado, pero vienen siendo entradas erróneas. Digamos que ya esto es otra metodología para abordar el mercado, ¿no? Pero que se afianza bajo este punto, o bien el comienzo o el final de una tendencia a través del quiebre, ¿sí? A través del falso quiebre, y viene siendo una entrada de regresión, puesto yo espero que el precio toque y se regrese, ¿no? Más o menos explicándolo de esa forma. Vamos a ver qué más hay por acá. Ok, este acercamiento que estoy aplicando define en qué categoría cala. Tienes que definir eso bastante claro. ¿Cuál de las 4 categorías es mejor? Sí, porque repito, tenemos 4 categorías, o bueno, inclusive podríamos decir que 6 categorías, ¿no? En este caso, pero digamos que las 4 categorías son: tienes la tendencia que comienza, tienes la tendencia que culmina o el final de la tendencia, tienes los soportes y resistencias que son quebrados, o tienes los soportes y resistencias que generan procesos de regresión, que generan regresión de esos niveles, ¿no? ¿Cuál de estas 4 es la mejor? Ninguna. No hay una mejor que la otra. Toda la estrategia del trader debe basarse en el estilo de cada trader. No hay una estrategia mejor que la otra. No es que tu estrategia es mejor que la mía y la mía es mejor que la tuya y la de nosotros es mejor que la de no sé quiéncito. No. Nuestras estrategias se ubican y tienen que ser mejor que la de nosotros mismos y ya. Nuestra estrategia tiene que ser mejor que la de nosotros mismos el día de ayer, pues todos los días la vamos perfeccionando un poquito más. Y ya posteriormente hablaré con respecto al tema de cómo mejorar una estrategia. Pero a lo que quiero llegar o al respecto que quiero basarme en este punto es que no hay una forma, no hay un método exclusivo que te diga, mira, esta es la mejor forma, ¿no? Que las operativas de tendencia al comienzo, eso es lo que tienes que agarrar tú. O las operativas de tendencia al final con un patrón de falso quiebre, esas son las que tienes que especular y que agarrar tú. No hay ninguna que sea mejor que la otra. ¿Sí? Simplemente son modelos, simplemente son categorías, pero recordemos que las categorías no debemos platonificarlas. Ahora, puede que tu metodología se aplica a una sola categoría, por lo menos, digamos que tú solamente especulas patrones de falsos quiebres, y si especulas nada más patrones de falsos quiebres, tu estrategia está en una sola categoría, ¿sí? Todo tu sistema de trading, toda tu estrategia de trading se basa en una sola categoría. Y como bien digo aquí en la lámina, eso no está mal, pero tampoco está bien, ¿sí? O sea, que el hecho que tú tengas un solo método de entrada que se aplique a una sola categoría no está mal. Eso no está mal, ¿sí? Pero tenemos que también asumir que tampoco está bien. El hecho de que algo en trading no esté malo no quiere decir que esté bueno, ¿sí? Digamos que hay áreas grises que soslayan una con la otra, que se solapan una con la otra y que sinceramente, depende muchísimo de cómo lo estés viendo tú en ese momento. Hay mucha subjetividad al momento de plantear una estrategia de trading. O sea, fíjate, hay un dicho bastante antiguo, ¿no? Que es esto que está acá. Si la única herramienta que tienes es un martillo, todo lo verás como un clavo, ¿cierto? O sea, si la única herramienta que tú tienes dentro de tu arsenal de trading son patrones de falsos quiebres, entonces va a haber patrones de falsos quiebres, brother, en todos lados. Y no vas a saber diferenciar uno correcto, un patrón de falso quiebre correcto o verdadero a un patrón de falso quiebre falso. Sí, que se dan muchos patrones de falsos quiebres que terminan siendo falsos y que terminan siendo continuaciones de tendencia, bien sea por toma de profit, etcétera, etcétera. Pero en el caso del patrón de falso quiebre. Ahora, si la única herramienta que tienes es un martillo, todo lo verás como un clavo. Vas a ver este patrón de falso quiebre, vas a ver estos pequeños clavos en absolutamente todos lados y vas a querer martillarlo hasta más no poder. Y bueno, vas a perder dinero y en muchos de los casos puedes perder cuentas y puedes perder gran capital si solamente te apalancas en un solo movimiento. Por eso es que no está bien que solamente apliquemos una sola de esas categorías. Pero tampoco está mal, porque a medida que tú te vas perfeccionando y vas ejecutando mayor cantidad de operativas sobre un modelo de entrada, sobre un método de entrada,
mejor te vas haciendo con respecto a ese modelo, ¿no? En la práctica es el maestro. Y sobre todo si lo estás ejecutando dentro de un solo activo. Si tú lo estás ejecutando dentro de un solo activo, entonces te vas a dar cuenta que, brother, ahora estoy entendiendo cómo se mueve el euro a través de mi metodología, a través de mi propia estrategia, a través de esto que yo estoy intentando hacer y formular. Eso es lo que tenemos que estar haciendo nosotros, ¿no? Por cierto, aquí esto lo escribí mal, metodología, eso lo tengo que acomodar luego. Pero en fin, el punto es que la metodología de todos ustedes, cada una de las metodologías que ustedes apliquen, tienen que estudiarlas dentro de una categoría en específica, estas 4 categorías que estamos hablando, y una vez que las estudien dentro de esas 4 categorías, aplicarlas al mercado y ver cómo te va dentro del mercado, ¿no? Repito, no está bien y tampoco está mal. Digamos que cada una de las situaciones, si manejas una o si manejas 2 o 3, tiene sus dádivas, tiene sus altos y sus bajos que ya vamos a ver a continuación. Trading como una disciplina acepta especializaciones. Sí, el trading es una disciplina, como ya lo sabemos, y como disciplina acepta ciertas especializaciones. Es decir, puedes tener un acercamiento, pero ese acercamiento tenlo bien. Ten un buen acercamiento y manéjalo bien. Sí, si tú tienes el patrón de falso quiebre, especialízate en el patrón de falso quiebre. Entiende cuándo, cómo, dónde y por qué se da un patrón de falso quiebre. Entiende el order flow que tiene que ver para que el patrón de falso quiebre se dé. Por cierto, video de order flow también lo van a tener por aquí arriba, porque es necesario que entiendas que el patrón de falso quiebre no nace porque la gráfica es fractálica y el precio es fractálico y ya. No. El patrón de falso quiebre nace porque hay un punto de toma de profit, hay un punto de llegada de oferta, llegada de demanda en ciertos niveles de soporte y resistencia que opacan el sentido contrario y crean un desbalance entre la gráfica de precio, crean un desbalance entre la oferta y la demanda e impulsan el precio en sentido contrario, bien sea dentro de un rango o bien sea dentro de una tendencia. Pero tú tienes que saber ubicar ese punto. Si tú sabes ubicar ese punto, y eso solamente lo vas a saber ubicar a través de la especialización, a través de entender cómo se está moviendo el precio en este momento. Así que si vas a tener un solo acercamiento, tenlo bien. Si vas a tener varios acercamientos, asegúrate de tenerlos todos bien. Sí, asegúrate, bueno, estoy utilizando pullbacks complejos, estoy utilizando patrones de falso quiebre, estoy utilizando patrones 1, 2, 3, 4 y estoy utilizando retroceso 75%, estoy utilizando absolutamente todo. Sí, yo estoy utilizando 7 procesos de entrada distintos, pero ninguno lo manejo bien. Entonces, ¿qué vale más? Tener el martillo y martillarlo todo, pero martillarlo todo bien. Sí, a pesar de que estés martillando cosas que no tengas que martillar, pero pronto te darás cuenta que sí tienes que martillar y que no tienes que martillar, a tener un martillo, un serrucho, una pala, una escoba y no saber cómo utilizar todas estas herramientas que tienes en la mano, ¿sí? Sino que te pones a, bueno, mira, a mí me suena como que esto es esto que pasa, aquí yo tengo que, esto es un pullback, esto parece un pullback, o esto parece un pullback complejo, o esto es un cambio de tendencia, o esto es una estructura. O sea, decide qué es lo que estás haciendo en un momento especializado, en un momento específico, y especialízate en eso que estás haciendo. Más no es mejor, más solo si es bien manejado amplía la probabilidad. Si nosotros manejamos bien aquellas herramientas de más que estamos utilizando, solo en ese momento es que se amplía la probabilidad. De resto, utilizar mayor cantidad de herramientas disminuye nuestra probabilidad de éxito, porque nuestro análisis se ve desvariado, nuestro análisis fluye y confluye bajo todas estas ideas que nos van llegando en la cabeza, como que mira, esto puede ser un retroceso, mira, este es el RSI, mira, esta es otra cosa. No. Concéntrate en un solo proceso de entrada. Concéntrate por lo menos en el patrón de falso quiebre y ya. Concéntrate en eso y busca ese patrón de falso quiebre hasta debajo de las piedras, ¿sí? Y pronto, y en un solo activo, a lo mucho 2 o 3 activos, pero ubícalo, ¿sí? Entiende cómo funciona ese activo y especialízate en ese activo, especialízate en ese proceso de entrada. Es necesario en orden de poder continuar con un crecimiento progresivo, y que tú veas, verga, el queso a la tostada, ¿no? Así que, para ver, vamos a seguir por acá. La alta probabilidad, ¿dónde está? O sea, después de ver todo esto, después de haber analizado todo esto, la alta probabilidad, ¿dónde se encuentra? Puesto, a pesar de que ya tú sabes cuál es tu proceso de entrada, tienes que también saber dónde está la alta probabilidad y cómo tú puedes ubicar esa alta probabilidad. Digamos que ese es el fin último de todo este video y el fin último de todo mi canal, de YouTube, es que tú entiendas hacia dónde puedes ubicar la alta probabilidad.
¿no? Identifica primero el mercado en el que funciona tu estrategia. Recuerda, hay varios tipos de mercado, hay varios tipos de modelos, hay varios tipos de estructuras. No todos los mercados se mueven igual, no todos los activos dentro de esos mercados se mueven igual. Es decir, por lo menos cosas como Facebook, ¿sí? Facebook se mueve de una forma y Apple también se mueve de otra forma. Ambos están dentro del sector de la tecnología, ¿cierto? Ambos están dentro del sector tecnológico, quizás uno más especializado con respecto a capital terminado y otro más especializado con respecto a, qué sé yo, a ciencias sociales o aplicabilidad de las redes sociales dentro de la vida, pero eso termina siendo tecnología de todas formas, ¿no? Pero sabemos que Apple se mueve de una forma debido a ciertos fundamentales y Facebook se mueve de otra forma debido a ciertos fundamentales. A pesar de que el oro y el petróleo ambos sean commodities, el petróleo es mucho más volátil que el oro, ¿cierto? A pesar de que el oro y la plata sean ambos metales preciosos, la plata se mueve mucho más lento y despacio que el oro, ¿cierto? Hay ciertos cambios tendenciales y tendencistas que tienden a afectar a cada uno de los activos a medida que ellos se van desarrollando en el tiempo, bueno, con los distintos jugadores que puedan haber en ese momento dentro de la gráfica. Entonces primero tienes que identificar el mercado en el que funciona tu estrategia, ¿sí? Eso no es fácil de hacer. Para comenzar, eso no es fácil de hacer porque primero no solamente un mercado en el que funcione la estrategia, sino un mercado en el que tú te sientas cómodo. Sí, porque una cosa es que tu estrategia funcione en bonos de deuda del gobierno de Estados Unidos, pero resulta que tú no puedes especular bonos de deuda del gobierno de Estados Unidos porque tú no puedes abrirte una cuenta en un broker de Estados Unidos, puesto tú no tienes ese número de seguro social, entonces no puedes hacer eso. Entonces que bueno, tengo una estrategia que funciona ya, pero yo no puedo utilizarla, ¿no? O sea, digamos que esas son situaciones que se pueden presentar, ¿no? O qué sé yo, mi estrategia funciona en petróleo o en oro y resulta que bueno, a mí no me gusta el petróleo y el oro porque se mueve, por lo menos el oro se mueve muy lento, qué sé yo, pues podrías llegar a decir, mira, el oro se mueve muy lento, no es el mercado que yo quiero especular en criptoactivos. Entonces también tienes que llegar en un punto de encuentro contigo mismo, ¿no? Un punto de encuentro en el que tú digas, mira, brother, voy a especular en este mercado, pues esto es lo más parecido que encuentro que se aplica a lo que yo quiero, a la volatilidad que a mí me gusta, y yo puedo encontrar ciertos patrones de entrada que los he probado con anterioridad a través de un backtesting que he realizado, y ese backtesting ha funcionado, puesto ya tengo una estrategia premeditada, ya tengo una estrategia realizada y la he comprobado con la data histórica de este mercado. Digamos que así puedes identificar el mercado en que funciona tu estrategia, y no solamente el mercado en el sentido del activo, sino también en una tendencia alcista o en una tendencia bajista. ¿Qué tipo de volatilidad estás usando? ¿Qué cantidad de volumen transaccional estás usando? Cuando digo mercado también abarca mucho si estás en Forex, ¿no? O sea, dentro del Forex, ¿cuáles son los pares que te da, primero, la volatilidad, segundo, el volumen, tercero, el horario en el que estés especulando también es muy importante, ¿no? Recuerda las distintas sesiones, las tres grandes sesiones por lo menos, ¿no? La asiática, la sesión de Londres, la apertura de Londres, y después tienes la sesión estadounidense y la sesión de Nueva York y de Chicago. Entonces, ¿dónde estás especulando? ¿En qué punto estás especulando del día? ¿Y cómo sabes que esa estrategia va a funcionar en ese nivel? Son ciertas preguntas que te tienes que hacer a lo largo de tu jornada, a lo largo de tu propia formulación dentro del trading. Esto no es fácil hacerlo no es fácil, o sea, sentarse y poner el trabajo que se necesita para tú hacer tu propia estrategia de trading, para tú hacer tu propia metodología de trading acorde a la alta probabilidad y estudiar las distintas variables, no es fácil. No es fácil, yo lo sé. Y esto que ustedes están viendo acá es un acercamiento, si bien de avanzada, también es como muy general, es un acercamiento muy general, pues te repito, depende mucho de cada uno de los traders, ¿sí? O sea, no todos los traders se manifiestan igual, no todos los traders ni siquiera tienen que importarle en qué hora del día estás utilizando, está aperturando el mercado, ¿sí? A muchos traders ni siquiera lo saben, muchos traders que yo conozco, muchos especuladores bursátiles, sobre todo de Forex, que yo conozco, no utilizan las aperturas de Londres y Nueva York como yo lo utilizo, y tampoco les hace falta, ¿sí? Porque encontraron una metodología que se aplicara a ellos y se aplicara en los mercados que ellos están especulando. Así que eso es importante.
no puedes aplicar todas las estrategias a todos los mercados, ¿sí? O sea, eso es imposible. No puedes aplicar patrones de falsos quiebres a cuanta gráfica se te atraviese por el medio, porque no, es que el precio, sí, está bien, yo entiendo que el precio es fractálico, pero no, porque tú el precio es fractálico, el precio se mueve así y tal, y en todos los activos se mueve igual. Sí, es cierto, el precio es fractálico, yo entiendo la acción de precio, yo practico la acción de precio, pero tienes que entender que no todos los activos se mueven igual, a pesar de que podamos encontrar patrones iguales, que viene siendo lo fractálico, no quiere decir que todos los activos se van a mover igual y van a reaccionar de la misma forma. Sí, por lo menos un patrón de falso quiebre en la libra puede tener una mecha del tamaño, que abarque hasta 20 o 25 pips, ¿sí? Y un cuerpo tan diminuto como 2 pips, y eso puede ser un patrón de falso quiebre, y esa mecha te puede sacar por stop loss si no sabes posicionarte dentro del activo, dentro de la libra, puesto la libra, brother, es demasiado cabilla. La libra es muy cabilla especularla, ¿no? Y lo mismo puede pasar dentro de Bitcoin, lo mismo puede pasar dentro de Ethereum, lo mismo puede pasar dentro del oro. Bueno, el oro no, pero por lo menos el gas puede pasar exactamente igual. Entonces tenemos que entender dónde estamos parados, ¿sí? Dónde estamos parados. Y cuando hablo, recuerda, estrategia, esto que dice acá, estrategia, no es exclusivamente el método de entrada. Recuerda que la estrategia, como ya hemos venido hablando en distintos videos, la estrategia lo es todo. Método de entrada, método de salida, toma de profit, análisis de mercado, herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo aplicas eso a los mercados? No lo puedes aplicar a todos los mercados de la misma forma. Entonces ya sabemos que ya sabemos que las operativas de tendencia se dividen en comienzo y final, y las operativas de soporte y resistencia se dividen en quiebre y regresión. Es decir, que el mercado está comenzando una tendencia o finalizando una tendencia. El mercado siempre está o bien comenzando una tendencia o bien finalizando una tendencia. E independientemente de lo que esté haciendo a nivel de tendencia, también el mercado está o bien quebrando soportes y resistencias o bien regresando de soportes y resistencias. No hay otra cosa que haga el mercado, ¿sí? Una cosa es entender, bueno, si hay operativas de tendencia, si hay operativas de soporte y resistencia, pero tienes que también entender, comprender y, grabarlo en esa parte del cerebro reptiliana, en la parte de atrás del ojo, o sea, que te quede ahí pegado a esta idea, porque esta es una verdad dentro del mercado, ¿sí? Así como que el precio se mueve en tendencias y en olas, como dijo Dow y como dijo Elliott, ¿sí? El mercado siempre está o bien comenzando una tendencia o bien finalizando una tendencia, y el mercado siempre está o bien quebrando soportes y resistencias o bien regresando de soportes y resistencias, siempre. Y allí es donde tienes que estar tú. Allí es donde tienes que estar tú, en esos puntos donde parece que, porque cuando el precio está pasando de una tendencia a otra, sí, más o menos está pasando una tendencia a otra, viene una tendencia alcista y después está pasando una tendencia bajista en este nivel. Cuando estamos pasando una tendencia a otra, hay un proceso lateralizador o proceso de equilibrio, voy a poner aquí una E, o proceso de equilibrio. Ese proceso de equilibrio es un proceso de balance. Ese proceso de balance es lo que se conoce como la hipótesis de los mercados eficientes. La hipótesis de los mercados eficientes nos explica a nosotros que los mercados tienden a darle a cada vendedor un comprador necesario y que el precio lo descuenta todo, y por eso es imposible sacar profit dentro de los mercados. Pero nosotros sabemos que los mercados no funcionan de forma racional, ¿no? A pesar de lo que diga la hipótesis de la teoría, la hipótesis de los mercados eficientes. Yo creo que los mercados son eficientes en ciertos puntos y hasta cierto momento, puesto no siempre tomamos decisiones racionales dentro de los mercados, y la racionalidad e irracionalidad abarca un porcentaje muy grande de los movimientos aleatorios dentro del mercado. Pero teniendo eso en cuenta y en consideración, nosotros lo que tenemos que hacer es ubicar esos puntos bajo los cuales el precio entra en equilibrio, lo que llamó Wyckoff los rangos previos a la expansión. Rangos previos a la expansión. Nosotros tenemos que estar en esos rangos, nosotros queremos ubicarnos en esos rangos. Esos rangos pueden lateralizar por años, siglos, días, minutos o segundos, no sabemos por cuánto van a lateralizar, pero tú quieres estar posicionado previo a la explosión, porque tú no quieres cazar el precio. Tú no quieres cazar el precio a menos de que estés cazando pullbacks, ¿cierto? Para entrar en tendencia, y esos pullbacks que vienen siendo esto son regresiones de soporte y resistencia, o bien estás quebrando estos niveles y aquí estás entrando con tus órdenes stops, y ¿qué estás haciendo ahí? Quebrando soportes y resistencias. Entonces el mercado o bien siempre está comenzando una tendencia o finalizando una tendencia, o bien siempre está quebrando soportes y resistencias, o bien siempre está regresando de soportes y resistencias. Si tú entiendes esto, brother, entiendes cómo funciona el mercado, y si entiendes el order flow, hermano, no te hace falta absolutamente más nada. Fíjate esto aquí.
tenemos, fíjate, esta gráfica que es el euro. El euro en gráficas de 1 hora. ¿Qué está haciendo el precio aquí? ¿Qué está haciendo el mercado aquí, no? Fíjate que no siempre está haciendo lo mismo. A pesar de que la generalidad es una tendencia bajista, ¿cierto? La generalidad es una tendencia bajista. Tú aquí te apalancabas a la baja, ok, eso es correcto. Pero al momento que esto se presenta, ¿cierto? Al momento que esto se presenta, ok, nada de esto existe, digamos que nada de esto existe. Porque, repito, es muy fácil hacer las cosas, siempre lo digo y siempre lo diré. Es muy fácil leer la gráfica cuando nosotros vemos qué es lo que hay del otro lado. Así que asumamos que nada de esto que está aquí existe y nosotros estamos aquí comenzando esta tendencia bajista. Ok, tú sabes que estás comenzando esta tendencia bajista y ¿qué es lo que tienes que hacer? O sea, ¿qué es lo primero que te tienes que preguntar? ¿Qué está haciendo el precio? ¿Estamos quebrando qué? Soportes. Como estamos quebrando soportes y ya pasamos de un patrón, un 2, 3, 4 que se nos dio aquí arriba y se nos confirmó ese patrón y empezamos a buscar que bajos más bajos y altos más bajos, por ahora estamos en una tendencia bajista, ¿cierto? Como estamos en una tendencia bajista, entonces ¿yo qué? Me voy a apalancar a la baja. Sí, hay momentos dentro de esa tendencia bajista que también te puedes apalancar al alza. Fíjate acá, esto es un movimiento sumamente apalancable, por lo menos desde los 14.21 hasta los 16, o sea, es un movimiento de unos 200 pips. Un movimiento de unos 200 pips en velas de 1 hora que duró cuánto, quizás como unos 2, 3, 4, unos 5 días habrá durado ese movimiento el Sister. No, desde más o menos como 5 o 6 de octubre hasta el 11, 12 de octubre, sí, más o menos como 5 o 6 días habrá durado ese movimiento, que fueron 200 pips que te podías haber apalancado. Ponte tú que nada más te apalancaste 80 pips, eso está más que bien, sí, y estás haciendo un movimiento contratendencista porque la tendencia va a la baja. Entonces ahí es donde te tienes que preguntar qué es lo que quiero hacer yo. Yo quiero especular cuando el precio esté o bien yendo a favor de la tendencia o bien yendo en contra de la tendencia. Particularmente yo sé que yo no me apalanqué allí, puesto yo no he colocado órdenes largas en los últimos 4 meses dentro del euro. Yo solamente he colocado órdenes bajistas, puesto nosotros estamos bajistas en el euro. A pesar de que, fíjate, esto acá, ¿no? Esto es una pérdida de momento. Fíjate cómo la gráfica empieza a languidecer. Pero acá, ¿qué pasa? Tenemos un quiebre pronunciado a la baja. Un quiebre pronunciado a la baja. Esto me sigue confirmando a mí que estamos buscando precios más altos. Perdón, precios más bajos. Inclusive acá tenemos una pequeña estructura. Sí, aquí se termina la estructura y fíjate lo que estábamos diciendo, cuando el precio llega hasta un punto en el que va a regresar, él ranguea, lateraliza, acumula y después se dispara en sentido contrario. Sí, después se dispara en sentido contrario. Llega hasta un punto, fíjate, acumula y se dispara en sentido contrario, acumula sentido contrario, subió, acumuló sentido contrario. Fíjate la diferencia, ¿no? Esto no es igual a esto y esto no es igual a esto y esto no es igual a esto. Cada uno son menores, ¿sí? Pero esto es lo que se llama lo fractálico. Lo fractálico quiere decir que tenemos movimientos parecidos pero no similares. Parecidos pero no similares. Fíjate acá, aquí tenemos un proceso acumulativo también, que esto es un pullback complejo, esto que tienes aquí un pullback complejo de esta bajada que tienes acá, y después tienes un movimiento bastante pronunciado, que por cierto, toda esta escena que está acá se parece mucho a toda esta escena mayor, ¿no? Lo que llamó Wyckoff causa y efecto. Pero repito, esto ya son modelos de lectura dentro de la gráfica. Lo que quiero que tú entiendas es que una vez que tú estás acá, ¿sí? Ok, fíjate aquí, ¿no? Porque repito, es bien de pinga hablar de esto cuando ya pasó, pero fíjate acá, ¿sí? ¿Qué está haciendo el precio allí? ¿Y dónde está la alta probabilidad? Brother, ya tú vienes de un proceso acumulativo, vienes de un proceso general acumulativo, quebraste a la baja, ¿sí? Tuviste un pullback complejo, repito, un pullback complejo, y después te seguiste apalancando a la baja. ¿Y qué estás haciendo? Rompiendo soportes. ¿Estás quebrando resistencias? No estás quebrando resistencias. La resistencia que por lo menos en mi caso tendrías que quebrar para yo considerar esto un alza es aquí. Esas son las resistencias que tendrías que quebrar. Es todo este bloque que hay entre estas dos señoras, ¿no? Entre más o menos los 1.1445 a los 1.1460. No, más o menos ese bloque se tendría que quebrar la semana consiguiente para yo asumir una tendencia alcista. Porque, digamos, dentro de esta teoría de la matemática del mercado, nosotros tenemos que saber, coño, qué es lo que está haciendo el precio. Sí, ¿qué está haciendo el precio en este momento? Estamos, repito, quebrando soportes o reventando resistencias. Estamos en una tendencia alcista, en un modelo de compra sobre el mercado, o estamos en un modelo de venta sobre el mercado. Me apalanco con la tendencia. Fíjate que
nosotros podríamos llegar a haber asumido que este movimiento, esto no existe, ¿sí? Nada de esto existe. Nosotros podríamos haber llegado a asumir que este movimiento es un pullback complejo, este movimiento que se generó en este nivel, o un simple pullback de este movimiento principal. Y si tú hubieses colocado una operativa allí, yo creo que la coloqué, no estoy seguro, pero hubiese colocado una operativa a la baja, ¿sí? Y esa operativa a la baja que hubiese sido una pérdida, y ya, asumo la pérdida y ya. Yo sé que seguimos en una tendencia alcista hasta que por lo menos reventemos este high que está aquí. Mira, reventamos ese high que está ahí, ¿cierto? Una vez que reventamos este high, reventamos ese high al alza, coño, pero no reventamos con momentum. Sí, recordemos que por lo menos dentro de mi especulativa yo necesito que se quiebre y se quiebre con momentum, es decir, que se cierre por arriba las velas del 50% del tamaño de la vela. No reventamos con momentum, seguramente estaba viendo el DXY, que es lo que estaba haciendo para buscar confirmación si estamos risk on o estamos risk off, y asumí, me imagino, no sé, esto fue el 5 y 11 de octubre, o sea, casi ya más de un mes, ¿no? Así que no recuerdo, ¿verdad? Pero me imagino que tuve que haber visto algo así, puesto yo sé que yo no me apalanqué al alza en este punto, repito, no me apalancaba el alza en el euro, y estaba esperando confirmación de un movimiento a la baja. La confirmación del movimiento a la baja, ¿cuándo se me da? Cuando reventemos este low que está aquí, ¿sí? Y después, si quiero más confirmación, entonces cuando reviente este low que está aquí. Fíjate que ese low lo reviento, ahí va, fíjate que ese low lo reviento en este nivel. Sí, este low que está aquí lo reviento en ese nivel, más o menos con un patrón de falso quiebre. ¿Y qué pasa? Un movimiento alcista. Sí, esto es un pullback. Esto que está aquí es un pullback. Aquí tenemos otro patrón de falso quiebre y ahí es donde me apalanco a la baja. Pero repito, ¿por qué no me apalanco al alza? Porque no tengo confirmación de movimientos alcistas. No tengo confirmación de movimientos alcistas. Y al haber escasez de confirmación de movimientos alcistas, me quedo con lo que me está diciendo la alta probabilidad en ese momento. ¿Sí? Más o menos esto es lo que se podría plantear. Así que, para terminar, muchachos, clasifica tus métodos de entrada. Clasifica los métodos de entrada que estés utilizando. ¿Cómo se tiene que ver el setup? Es decir, una vez que tú estás aquí, ¿qué es lo que tienes que ver? Por lo menos en mi caso, ya tú sabes que si yo quiero ver, si yo quisiera ver, digamos que en este punto, nada de esto existe, y en ese punto yo quería ver un movimiento al alza, necesitaba cerrar con velas de momentum, es decir, velas grandes y por encima de este high que está aquí. Sí, necesitaba cerrar con velas de momentum grandes. ¿Sí? Y el 50% de sus cuerpos por encima de las resistencias que va rompiendo. Eso es lo que necesitaba yo ver. Eso es lo que yo espero ver. Por lo menos fíjate acá, ¿no? Acá, imagínate que, repito, nada de esto existe, pero yo estoy asumiendo acá que esto es un patrón de regresión. Sí, yo lo estoy asumiendo, no lo sé, yo simplemente lo estoy asumiendo. ¿Qué necesito para confirmar que eso efectivamente es un movimiento bajista? Es que reventemos este soporte y una vez que reventemos ese soporte tiene que ser reventado con velas de momentum a la baja, y que cierre el 50% del cuerpo de la vela por debajo de ese soporte. Una vez que eso pase, yo empiezo a buscar pullbacks. Puesto, a mí me gusta apalancarme más en los pullbacks que en los movimientos tendencistas, a menos de que esté muy seguro de que efectivamente eso es, y por causa mayor, de que eso es una regresión de tendencia. Entonces, ¿cómo se tiene que ver tu setup? ¿Cómo se tiene que ver lo que tú estás esperando del mercado? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Y por último, una vez que ya tú hayas hecho ese backtesting, una vez que ya tú hayas probado 1000 veces, 2000 veces, ¿cómo lo digo? Esa configuración de precio, entonces lo que tienes que hacer es simplificar. Llévalo a lo más simple que puedas. Simplifícalo lo más que puedas. Y te vas a dar cuenta, brother, que te va a servir muchísimo al momento de simplificar la idea que ya tienes en la mente. Puesto yo veo esta gráfica y ya yo sé qué es lo que estoy buscando. Yo no necesito, en muchos de los casos, ni siquiera necesito trazar soporte y resistencia. Yo sé que estoy esperando que quiebre por aquí. Por lo menos, ya yo sé que aquí, que en este punto, la semana siguiente, yo estoy esperando pullbacks. Por lo menos que me convierta este soporte en resistencia en ese primer impulso alcista, o quizás busque un pullback mucho más sencillo, ¿no? Como un pullback, un movimiento A, B y C, ¿no? Viene una tendencia bajista, A, B, C y después otra vez a la baja, ¿no? Más o menos como una especie de pullback complejo, que se podría llegar a conocer esto, solamente que el pullback complejo debería estar un poquito más al alza. Aquí pueden haber pullbacks complejos, puedes esperar pullbacks complejos, pero estamos buscando estos niveles acá, puesto que hay allí stops, órdenes stops y órdenes limit, y el precio necesita liquidez, puesto fíjate, aquí tenemos velas de desbalance. Eso es lo que yo estoy buscando en el precio, eso es lo que yo estoy buscando en el precio, eso es lo que yo estoy ubicando en la gráfica.
No digo que no puedes hacer lo mismo que yo. Claro que puedes hacer lo mismo que yo, puedes aplicar la misma estrategia, que es lo que yo intento explicar aquí en este canal. Pero prefiero que tú mismo desarrolles la tuya. Sí, prefiero que tú indagues en tu propia estrategia. Prefiero que tomes esto como puntos de referencia y ya. Sí, toma esto como puntos de referencia y de allí tú mismo empiezas a desarrollar tu propia metodología, tu propio acercamiento a esto, a este negocio tan bonito que se llama la especulación bursátil o el trading y la inversión. Así que por último, simplifica, simplifica y simplifica. Muchachos, muchísimas gracias por estar por acá, por ver el video completo. Considera suscribirte, ¿sí? Si el video efectivamente te gustó, considera suscribirte, y es porque eso me ayudaría muchísimo a mí a crecer en esta plataforma, muchachos. Si de verdad el video te gustó, no olvides compartirlo con tus amigos y darle pulgarcito hacia arriba. Y cualquier duda, pregunta, consideración, crítica, objeción que tengan, me la dejan en la parte de abajo de los comentarios. Criptopanas, sin ya más nada que agregar y despidiéndome por el día de hoy, les deseo como siempre muy, pero muy buen trading. Chao, chao.